Vale, vamos a ver la PEZ del año 2025. Se ha realizado hoy y se entregaba a las 8 y nada, y yo he llegado tarde. Vaya, creía que eran las 10 y nada, la ha entregado. No la ha entregado, de hecho, me he quedado con ella. Bueno, en el ejercicio 1 nos dice que tenemos que phi es una semejanza, es decir, es una composición de isometrías con homotecias. Entonces, es una semejanza que es una isometría alfa compuesta con una homotecia, donde esta isometría nos dicen que es una isometría par, es decir, o bien es una rotación o bien es una traslación. Entonces, nos piden demostrar que phi se va a poder expresar como una composición de una isometría alfa prima compuesta con una homotecia eta prima, donde alfa prima es una rotación o la identidad. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que he hecho aquí. Bueno, lo primero que he hecho es dibujarme en GeoGebra un pequeño esquema en el que tengo una traslación U. Bueno, fijaros en un principio, si ya suponemos de entrada que phi es la composición de una isometría que es par con una homotecia eta, entonces como esta isometría es par, o bien es una rotación o bien es una traslación. Entonces nos están pidiendo demostrar que esto se va a poder expresar como una composición entre una rotación y una homotecia, o bien la identidad y una homotecia. Bueno, pues si es cierta isometría, ya suponemos de entrada que es una rotación, pues no habría nada que demostrar. Y en el otro caso que nos queda, por tanto, es que sea una traslación, que la isometría sea una traslación, ¿vale? Por tanto, yo ya de entrada inicio diciendo que phi es la composición entre una traslación y una homotecia, ¿vale? Por lo que he dicho, porque nos dicen que la isometría es par, por tanto, o bien es una rotación o bien es una traslación. Nos están pidiendo expresar phi con esta isometría que sea una rotación compuesta con una homotecia y por tanto, bueno, pues ya de entrada supongo que es una traslación. Entonces, bueno, he dibujado aquí en GeoGebra un pequeño caso particular en el que tenemos una traslación U, que lo que me hace es coger a los puntos del plano y nos lo traslada a una semirrecta paralela a la traslación y a una distancia fija, ¿vale? Entonces a este punto A, por ejemplo, la traslación lo lleva a', a este punto B lo lleva a B'. Si tuviera por aquí otro punto, digamos T, pues lo llevaría aquí a T', y siempre la distancia que hay entre un punto y la transformada de ese punto bajo la traslación es siempre la misma y siempre lo lleva hacia el mismo lado, ¿no? Respetando esa dirección y ese sentido, ¿no? Bueno, vale. Entonces esta U sería una traslación y después lo que hace es actuar una homotecia. Las homotecias tienen un centro y una razón, ¿vale? Aquí he dibujado el centro de una homotecia y la razón pues sería el número por el que están multiplicando la distancia, ¿no? a la que lleva el punto. Entonces tendremos aquí A' y ahora actúa la homotecia de centro CH sobre A' y me lo lleva aquí, a A'. Entonces, bueno, si veis aquí un poco Bueno, no es que no he puesto la distancia que hay entre A' y CH, y la distancia que hay entre CH y A'', pero en este caso, en GeoGebra, puse que la razón de la homotecia fuese 3 y por tanto eso quiere decir que la distancia que hay entre este punto A' y el centro de la homotecia es 3 veces la distancia que hay entre el centro de la homotecia y la imagen de A' bajo la homotecia, ¿vale? Es decir, la distancia que hay entre CH y A''. Y lo mismo pasa con B. Primero actúa la traslación y me lleva B a B', me lo lleva para acá, y después actúa la homotecia y lo que hace es, pues si aquí hay una distancia, pues digamos P, o bueno, por ejemplo P, pues lo que hace es llevarme a este B' a otro punto, B'', que esté a una distancia de CH 3 veces, bueno, en este caso sería 3 veces, porque he puesto que la razón de la homotecia sea 3, entonces me lo llevaría a una distancia 3P.
¿vale? Bueno, entonces esto es lo que hace un poco este esquema de aquí, ¿no? Bueno, pues he empezado a dibujar a jugar un poco, a mover los puntos, a ver qué pasaba, y no veía nada, pero al final he dicho, bueno, pues voy a hacer una recta que pase por A, prima prima, y por A, y otra recta que pase por B y la imagen de B prima, perdón, y la imagen de B bajo la semejanza. He puesto en GeoGebra, también puedes poner la distancia que hay entre los puntos, y he comprobado que esta recta de aquí es paralela a esta recta de aquí, ¿vale? Y eso ya me ha dado una idea de cómo abordar un poco este ejercicio. Así que venga, vamos a ver un poco qué es lo que he hecho. Entonces, bueno, el primero he llamado a una semejanza phi de razón k, que se puede expresar como la composición de una traslación con una homotecia. Como phi tiene razón k, entonces la distancia que hay entre las transformadas de dos puntos A y B bajo la semejanza es igual a k veces la distancia que hay entre esos puntos A y B, y eso se cumple para cualquier pareja de puntos A y B del plano. Entonces, bueno, como esto se cumple para cualquier pareja de puntos A y B del plano, he llamado a dos puntos A y B, tales que las rectas que pasan por A y la imagen de A bajo la semejanza y la recta que pasen por B y la imagen de B bajo la semejanza se corten en un punto C. Y he llamado a los triángulos ABC y a los triángulos phi de A, phi de B y C. Bueno, todo esto de aquí habría que justificar bastantes más cosas. Primero habría que justificar que se cortan en un punto, ¿vale? Y después habría que justificar que esto de aquí son triángulos. Pero bueno, he estado un rato intentándolo y no me ha salido. Pero, por tanto, ¿qué haces cuando no te sale algo? Bueno, pues sigues para adelante y si se te ocurre después, pues lo incorporas a la solución, y si no, pues entregas una solución que está incompleta, pero bueno, algo puntuarás, ¿no? Si has hecho algo bien, te contarán algo bien, ¿no? Te darán algún puntito. Entonces he tirado hacia adelante con esto. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es que A y B es paralelo, el segmento que une a los puntos A y B es paralelo al segmento que une a los puntos phi de A y phi de B. Eso es lo que os estaba comentando antes. Lo que voy a ver ahora es que este segmento de aquí es paralelo a este segmento de aquí, ¿vale? Además, fijaros en otra cosa. Tenemos que esta es la recta que pasa por A y la imagen de A bajo la semejanza, y esta es la recta que pasa por B y la imagen de B bajo la semejanza, y hemos supuesto que estas rectas se cortan en un punto C. Por tanto, el vértice C del triángulo ABC tiene el mismo ángulo que el vértice C del triángulo phi de A, phi de B y C, ¿vale? Tiene este ángulo de aquí. Estos dos triángulos y este de aquí, el grandote, comparten este ángulo de aquí, el ángulo de vértice C. Por tanto, simplemente si demostramos que este lado de aquí es paralelo con este lado de aquí, entonces estos dos triángulos, este grandote y este más pequeñito, están en posición de Tales y podemos aplicar las relaciones que nos dice el teorema de Tales, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a demostrar que son paralelos. Bueno, lo que os decía, como los triángulos T1 y T2 comparten el ángulo C, ¿vale? Tenemos que las homotecias envían cada recta R a una recta paralela a R. Entonces, si yo cojo el segmento tau de A, tau de B, y miro cuál es su imagen bajo la homotecia, pues entonces tendré otro segmento que es paralelo a este de aquí, ¿vale? Porque las homotecias envían rectas, envían cada recta a una recta paralela a ella misma, ¿no? Entonces, estos dos segmentos son paralelos. Pero ¿quién es este segmento de aquí? Bueno, pues este segmento está determinado por los extremos, que son la imagen de A bajo la composición de tau con la homotecia y la imagen de B bajo la misma composición. Pero esta composición de aquí es la semejanza fin, ¿vale? Por tanto, tenemos que este segmento de aquí es paralelo con este de aquí. Pero además tenemos que el segmento AB es paralelo con tau de A, tau de B. Esto también habría que justificarlo un poquito, pero bueno, yo he tirado para adelante, ¿no? Para no entretenerme mucho con eso y después no entregar el examen, ¿sabes? Pues he tirado para adelante. Y entonces, bueno, pues tenemos
que el segmento AB es paralelo con el segmento phi de A, phi de B. Es decir, tenemos demostrado que este segmento de aquí es paralelo con este segmento de aquí. Y por tanto los dos triángulos están en posición de tales. Eso quiere decir que la longitud de este lado de aquí, que sería la longitud determinada por estos dos puntos, C y phi de A, dividida entre la longitud de este ladito de aquí, que sería CA, perdón, vamos a conservar un poquito el orden, sería CA, pues esto de aquí es igual a la longitud de este lado grandote de aquí, es decir, C phi de B, entre la longitud de este ladito de aquí, que sería CB. Y esto a su vez es igual a la longitud de este lado de aquí, que sería phi de A, phi de B, dividido entre esta longitud de aquí, que sería AB. Pero phi de A, phi de B entre AB es igual a K, porque tenemos que la semejanza es de razón K, y por tanto phi de A, phi de B, la longitud de este segmento de aquí es K veces AB, ¿vale? K veces esa distancia. Bueno, por tanto tenemos que todo esto al final es igual a K, ¿vale? Bueno, pues ya simplemente vamos a igualar esto con K y vamos a determinar que phi es una homotesia de centro C y razón K, ¿vale? Vamos ya a deducir eso, que ya, bueno, pues ya es directo. O vamos, por lo menos eso creo yo, no sé, a lo mejor me estoy olvidando algo ahí también, no lo sé. Bueno, entonces tenemos que C phi de A es igual a K veces CA, donde phi es una biyección que envía puntos del plano al plano. Tenemos que K es mayor que 0 porque K es la razón de esta semejanza. La razón de una semejanza es un número real, positivo. Tenemos que A y phi de A están en la misma semirrecta determinada por C en R de CA. Eso quiere decir la semirrecta determinada por C en R de CA es esta semirrecta de aquí. Es la que nace en C y pasa por A, ¿vale? Pues tenemos que A y phi de A están en la misma semirrecta determinada por el centro de la homotecia, ¿vale? Y bueno, estas son todas las condiciones que nos ponen en el enunciado, en la definición de homotecia, y por tanto tenemos que phi es una homotecia de centro C y razón K. Y ya está. Y aquí simplemente pongo composición con la identidad, compongo con la identidad por la derecha, porque en el enunciado, si os acordáis, bueno, no lo he leído ni siquiera, nos piden demostrar que phi se va a poder expresar como la composición de una rotación o una identidad alfa prima compuesta con una homotecia. Pues yo he encontrado una expresión para phi que es una homotecia compuesta con la identidad, ¿vale? Fijaros que alfa prima nos dejan que sea o bien una rotación, no sé por qué no se selecciona bien, pero bueno, no está bien escaneado esto. Alfa prima nos dejan que sea o bien una rotación o bien la identidad. Pues yo he encontrado la identidad, ¿vale? He encontrado aquí la identidad y ya estaría, ¿vale? Ya estaría visto ese ejercicio. Eso es lo que he hecho en ese ejercicio. Voy a hacer el 2A y simplemente comentar un poco el B y el C y ya está, ¿vale? Y ya no voy a hacer nada más porque ya son casi las 11 y quiero cenar algo. Bueno, nos dicen ahora que supongamos que phi es otra composición de una isometría con una homotecia. Pero ahora la isometría, en vez de ser una traslación, va a ser una rotación, ¿vale? Nos dicen que va a ser una rotación. También nos dicen que el centro de la homotecia es este O eta y la razón de la homotecia es K mayor que 1, mayor estricto que 1. Y nos dicen también que la rotación tiene un centro O alfa que es distinto de O eta. Y tiene un ángulo, la rotación, que no es ni nulo ni tampoco es llano. Está entre un ángulo nulo y un ángulo llano. Bueno, ahora nos dicen unas cuantas cosas que para hacer el 2A no hace falta que leamos. Así que nos tiramos ya directamente a
A ver qué nos piden en el apartado A. Dice, dado que suponemos que teta es menor que pi, se puede afirmar que o alfa, o teta y f forman un triángulo. Es decir, se puede afirmar que estos tres puntos forman los vértices de un triángulo. Bueno, pues yo creo que sí. Yo he puesto que sí en la solución y vamos a ver por qué. Bueno, si yo quiero demostrar que estos tres puntos, ¿dónde estaban? Sí, estos tres puntitos de aquí, el centro de la rotación, el centro de la homotecia y F son... se me ha olvidado decir una cosa, fijaros, F, importante, F es un punto fijo bajo la semejanza, ¿vale? Eso quiere decir que la imagen de F bajo la semejanza es igual a F, ¿vale? Esto es otra cosa importante ahora. Bueno, pues si yo quiero demostrar que estos tres puntos pueden ser los vértices de un triángulo, pues hay que demostrar dos cosas. Por un lado, que son distintos dos a dos, es decir, que este es distinto de este, eso ya nos lo están diciendo por hipótesis, nos están diciendo que son distintos, el centro de la rotación con el centro de la homotecia son distintos. Y también hay que demostrar que el centro de la rotación es distinto que de F y también el centro de la homotecia es distinto de F. Por una parte hay que demostrar que son tres puntos distintos dos a dos. Y ya cuando demostremos eso, después demostramos que no están alineados. Por tanto, si son tres puntos diferentes que no están alineados, pues son tres puntos que pueden formar los vértices de un triángulo, ¿vale? Se pueden formar un triángulo con esos puntos. Bueno, pues primero demostramos que F es distinto del centro de la rotación. ¿Y cómo lo demostramos? Pues procedemos por reducción al absurdo. Suponemos que son iguales. Vamos a ver si llegamos a una contradicción. Bueno, si son el mismo, si son iguales, eso quiere decir que la imagen del centro de la rotación bajo la semejanza es igual al centro de la rotación, porque acordaros que F es un punto fijo bajo la semejanza. Pues como son iguales, entonces O alfa es un punto fijo bajo la semejanza. Por tanto, la imagen de O alfa bajo la semejanza es igual a O alfa. Pero claro, la semejanza es igual a la rotación de centro O alfa compuesta con la homotecia. Bueno, pues entonces, como el centro de una rotación es fijo, bajo la rotación tenemos que esto de aquí al final es igual al punto O alfa. Entonces nos queda que la imagen de O alfa bajo la homotecia es igual a O alfa, ¿vale? Entonces fijaros qué pasa. Tenemos que la distancia que hay entre el centro de la homotecia y la imagen del centro de la rotación bajo la homotecia es igual a la distancia que hay entre el centro de la homotecia y el centro de la rotación, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es igual a O alfa, aquí lo hemos visto, ¿verdad? Vale. Pero también tenemos que si eta es una homotecia de centro C y razón K, entonces tenemos que la distancia que hay de C a la imagen de X bajo esta homotecia, donde X es cualquier punto del plano, es igual a K veces la distancia que hay entre C y X. Entonces fijaros, tenemos que la distancia que hay entre el centro de la homotecia y la imagen de este punto bajo la homotecia es igual a la distancia que hay entre el centro de la homotecia y el punto que estamos evaluando en la homotecia. Y por tanto aquí tenemos que la razón de la homotecia es igual a 1. Pero claro, a nosotros nos están diciendo que la razón de la homotecia es mayor estricto que 1 y por tanto hemos llegado a una contradicción. Hemos llegado a esta contradicción de aquí, ¿vale? Bueno, por tanto, tenemos que esta contradicción hace de suponer que F es igual al centro de la rotación y por tanto no pueden ser iguales. Vale, pues ya hemos demostrado que F es distinto del centro de la rotación. Vamos a proceder de la misma forma para demostrar que el centro de la homotecia es distinto de F. Es decir, suponemos que son iguales y vamos a ver si llegamos a alguna contradicción. Bueno, tenemos que ahora quien es invariante bajo la semejanza es el centro de la homotecia, porque tenemos que F es invariante bajo la semejanza
y como f es igual a, estamos suponiendo que es igual al centro de la homotecia, ahora el centro de la homotecia es invariante. Eso quiere decir, bajo la semejanza, eso quiere decir que la imagen del centro de la homotecia bajo la semejanza es igual al centro de la homotecia. Vale. Pero claro, la semejanza es igual a la rotación compuesta con la homotecia. Por tanto, tenemos que la imagen del centro de la homotecia bajo esta composición de aquí es igual al centro de la homotecia. Vale. Bueno, también sabemos que la distancia que hay de un punto del plano a sí mismo, ¿vale? La distancia que hay de un punto al mismo punto es igual a 0, ¿verdad? La distancia que hay entre este punto del plano, vamos a llamarlo P, y este mismo punto del plano P es igual a 0, ¿verdad? No está uno sobre el otro, digamos. Está sobre sí mismo, ¿no? Entonces es igual a 0, ¿no? Entonces tenemos que esta distancia es igual a 0. Pero claro, este de aquí es igual a esto de aquí. Lo hemos visto aquí arriba, ¿verdad? Entonces podemos sustituir este punto por este punto de aquí, ¿vale? Bueno, entonces tenemos que 0 es la distancia que hay entre el centro de la homotecia y la imagen del centro de la homotecia bajo la composición. Pero claro, fijaros que aquí tenemos el centro de la homotecia y tenemos a la homotecia transformando un punto. Entonces la distancia que hay entre estos dos puntos es igual a k veces la razón de la homotecia, k veces la distancia que hay entre el centro de la homotecia y el punto que estamos evaluando en la homotecia, ¿vale? Bueno, por tanto tenemos que esto de aquí es igual a 0. Pero k es mayor que 1, por tanto es mayor que 0, ¿verdad? Por tanto, aquí lo que se está haciendo 0 es esto de aquí. Es decir, la distancia que hay entre el centro de la homotecia y la imagen del centro de la homotecia bajo la rotación es igual a 0. Es decir, tenemos esto de aquí. Esta distancia es igual a 0. Pero claro, si esta distancia es igual a 0, eso quiere decir que este punto es igual a este punto de aquí. ¿Vale? Entonces tenemos esto de aquí. Pero entonces tenemos que el centro de la homotecia es un punto fijo bajo la rotación alfa. Pero los únicos puntos fijos de una rotación es su centro, es el único punto fijo. De hecho, las rotaciones son isometrías de plano que por una cosa una de las cosas que las caracterizan es que solamente tienen un punto fijo, ¿vale? Por tanto, si el único punto fijo de alfa es el centro de la rotación, que es O alfa, y también tenemos que el centro de la homotecia es un punto fijo bajo la rotación, entonces eso quiere decir que el centro de la homotecia es igual al centro de la rotación. Y otra vez llegamos a una contradicción porque en el enunciado nos decían ya, como hipótesis, que eran puntos diferentes, ¿vale? Por tanto, hemos llegado a otra contradicción y por tanto F tampoco puede ser igual al centro de la homotecia. Bueno, por tanto tenemos que estos tres puntos son diferentes 2 a 2. Y si no forman un triángulo, si no pueden ser los vértices de un triángulo, entonces ya lo que está ocurriendo es que estos tres puntos están sobre una misma recta. Son puntos alineados, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, aquí a O alfa, aquí a OF y aquí al centro de la homotecia, ¿vale? Serían tres puntos alineados. Bueno, pues vamos a llamar a R la recta que contiene a estos tres puntos. Y vamos a ver si llegamos a otra contradicción. Vale, voy a dejar esto aquí porque creo que lo vamos a usar ahora. Entonces tenemos que θ no es un ángulo llano ni tampoco es un ángulo nulo. Y entonces, ¿qué va a pasar con la imagen de F bajo la rotación? Fijaros que θ es el ángulo de esta rotación de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar con la imagen de F bajo la rotación? Bueno, pues la rotación lo que va a hacer es coger a este F y rotarlo un poquito por aquí, ¿no? Lo va a rotar. Pero como θ, el ángulo de la rotación, no es nulo ni llano, entonces, al final, la imagen de F bajo la rotación, pues se va a quedar en este semiplano de aquí, ¿vale? Se me va a quedar por aquí abajo. Es decir, no me va a poder regresar a R. No va a poder regresar a R. La imagen de F bajo la rotación no puede regresar a R. A no ser que F coincida con el centro de la rotación. Si F coincide con el centro de la rotación, aquí está F,
Entonces sí, entonces la imagen de F bajo la rotación sí pertenecería a la recta R, ¿vale? Pero eso no puede pasar tampoco, ¿por qué? Porque ya hemos demostrado que F es distinto del centro de la rotación, ¿vale? Bueno, por tanto, tenemos lo siguiente. Voy a borrar un poquito aquí, vale, y borro esto un poco. Entonces tenemos que no puede estar pasando esto, no puede estar pasando esto de aquí, ¿vale? Porque si pasa esto, entonces ocurre esto de aquí, pero esto hemos visto que no puede ocurrir, ¿vale? Entonces tenemos que la imagen de F bajo la rotación no pertenece a la recta, ¿vale? No pertenece a la recta. ¿Y qué pasa si la imagen de F no pertenece a la recta? Bueno, pues como os decía, pues estará o por aquí abajo o por aquí arriba, ¿no? Estará o por aquí o por aquí. Vamos a decir que sea este, por ejemplo. Entonces la recta que pasa por el centro de la homotecia y la imagen de F bajo la rotación, pues es distinta, a esta recta la vamos a llamar S, esta recta S tiene que ser distinta de la recta R, porque si fueran iguales, entonces eso querría decir que la imagen de F bajo la rotación pertenece a la recta, pero eso es imposible, ya hemos visto que eso no puede ocurrir, ¿vale? Entonces tenemos que la recta que pasa por el centro de la homotecia y la imagen de F bajo la rotación es esta recta S, es distinta de la recta R, ¿vale? Bueno, ahora fijaros, tenemos que F era invariante bajo la semejanza, es decir, F es invariante bajo la composición de la rotación con la homotecia, ¿vale? Y además, la imagen de alfa veces F, la imagen de este punto bajo la homotecia, pertenece a la recta que pasa por el centro de la homotecia y por el punto que estamos evaluando, ¿vale? Por definición de homotecia. Y esa recta la hemos llamado S. Por tanto, tenemos que F pertenece a la recta S. Y además, el centro de la homotecia y la imagen de F bajo la rotación también pertenecen a la recta S, ya que la recta S es la recta que pasa por esos puntos. Bueno, por tanto tenemos que F, el centro de la homotecia, y alfa veces F pertenecen a la recta S. Y eso quiere decir que estos tres puntos son puntos alineados, ¿vale? Tenemos que estos puntos son puntos alineados. Pero eso quiere decir entonces que este punto de aquí está alineado con estos dos. Pero estos dos puntos pasan por la recta R, pasa por esos dos puntos, y hemos encontrado un punto que está alineado con esos dos puntos, con estos dos puntos de aquí. Y por tanto, si tenemos que dos puntos pertenecen a una recta, dos puntos distintos pertenecen a una recta, y tenemos un tercer punto que está alineado con esos dos puntos, eso quiere decir que ese tercer punto también pertenece a la recta R, ¿vale? Y por tanto tenemos que la imagen de F bajo alfa pertenece a la recta R, pero ya hemos llegado a una contradicción, ¿vale? Hemos llegado a esta conclusión, pero ya sabíamos que la imagen de F bajo la recta R no pertenece a la recta, la imagen de F bajo la rotación no pertenece a la recta R, ¿vale? Por tanto, como hemos llegado a esta contradicción de aquí, y ya no nos quedan más casos que ver, ya tenemos que estos tres puntos son puntos que no están alineados, son puntos distintos 2 a 2, y por tanto forman los vértices de un triángulo, ¿vale? Se puede construir un triángulo con esos vértices. Vale, entonces vamos a ver ya el apartado B, como os decía, y ya los otros apartados pues no lo voy a hacer porque, fijaros, ya son casi las 11. Obtener una fórmula que exprese z en función de k y x y otra fórmula que exprese y en función de z y θ. Y se sugiere hacer un dibujo. Vale, pero ¿quién es z? ¿Quién es k? ¿Quién es x? Bueno, k es el centro de la razón de la homotecia, ¿no? Bueno, mirad, nos dicen que m va a ser el punto medio que hay entre f y la imagen de f bajo la... Bueno, antes de nada, ¿qué estoy dibujando aquí? Vale, fijaros, he dibujado un círculo que tiene centro OA. OA es el centro de la rotación, ¿vale? Entonces he dibujado un círculo que tiene como centro el centro de la rotación. Por aquí he dibujado a ON. ON es el centro de la homotecia.
Por aquí he dibujado a F. F es ese punto que queda invariante bajo la composición de la rotación con la homotecia, ¿vale? Y fijaros, ¿qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues lo que sucede es que primero actúa la rotación con F, ¿no? Vamos a ver quién es la imagen de F bajo la composición de la rotación con la homotecia. Entonces, primero actúa la homotecia. Perdón, primero actúa la rotación. ¿Y qué hace la rotación? Pues lo rota hasta aquí. Y lo tiene que rotar hasta aquí, porque después la homotecia nos lo devuelve aquí, nos devuelve este punto, nos lo lleva otra vez aquí, ¿vale? Entonces, la rotación tiene que rotar este punto a otro punto que está sobre la recta, que pasa por el centro de la homotecia, y que pasa por F, ¿vale? Obligatoriamente, porque si, por ejemplo, me lo llevara aquí, entonces ahora la homotecia me llevaría este punto por aquí, por ejemplo, y ya no puede ser igual a F, estaría en otra recta diferente, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito el esquema este que nos están planteando. Entonces nos dicen que Z es la distancia que hay entre F y el punto medio del segmento que va de F a la imagen de F bajo la rotación. Esta sería la imagen de F bajo la rotación, es decir, F alfa de F, ¿no? F bajo la rotación, este sería F, ¿no? Vale, pues este M es el punto medio que hay entre estos dos segmentos de aquí. Y nos dicen que Z es igual a la distancia que hay entre F y este punto medio. Nos dicen también que I, esta longitud de este segmento de aquí, es la distancia que hay entre el centro de la rotación y ese punto medio M. Y también nos dicen que D es la distancia que hay entre los centros de la rotación y la homotecia, y X es la distancia que hay entre el punto medio M y el centro de la homotecia. Vale. Pues nada, este es un poco el esquema con el que nos piden trabajar a partir de ahora. A partir del apartado 2b es trabajar todo el rato con este esquema. Y bueno, nos piden, por ejemplo, una fórmula para z en función de k y x. Bueno, pues tenemos que dar z, la longitud de este segmento de aquí, en función de x y la razón de la homotecia. Bueno, pues fijaros, por una parte tenemos que z lo podemos expresar como toda esta longitud de aquí, es decir, la longitud del segmento que va del segmento de extremos, el centro de la homotecia y F menos X, ¿verdad? Es lo que he puesto aquí. Z es igual a la longitud de este segmento menos X. Es igual a esa distancia menos X. Vale. Pero claro, F es invariante bajo la composición de la rotación con la homotecia y por tanto F, esto de aquí, esta letrita de aquí, la puedo sustituir por este punto de aquí, porque es invariante bajo esta composición. Vale. Y bueno, otra vez usando eso que había puesto antes, teníamos una homotecia de centro O eta y razón K, actuando bajo un punto que es alfa veces de F, y tenemos aquí el centro de la homotecia. Entonces, la distancia que hay entre este punto y este punto de aquí es k veces la razón de la homotecia, la distancia que hay entre el punto centro de la homotecia y el punto que estamos evaluando. Uy, no haría falta otro paréntesis. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos al final que todo esto de aquí, al final es esto de aquí. Y ya está expresado, ya hemos sacado acá, ¿vale? Hemos expresado z en función de k y x. Y bueno, y una distancia que hay entre el centro de la homotecia y la imagen de f bajo la rotación. Y esto es una distancia fija todo el rato, ¿vale? Esto no depende ni de k ni de x, ¿vale? Simplemente, bueno, pues sería la distancia que hay entre este punto y este punto de aquí, ¿vale? Pues que a veces esta distancia menos esta distancia de aquí, pues nos da z. Vale. Y bueno, ya con esto os
muestro un poco si queréis continuar, ¿vale? Hemos hecho pues hasta aquí, ¿vale? Hasta esto de aquí, ¿vale? Bueno, el C está tirado, la primera. Esto de aquí es el teorema de Pitágoras. Bueno, después creo que por aquí había que usar el teorema del coseno. Bueno, está chulo, ¿no? El examen está bien. Bueno, os pongo esto de aquí también para que lo veáis si queréis hacerlo. Y nada, con esto ya pues me despido que es muy tarde. Venga, hasta luego.